Querido Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿De dónde llama mi Rodrigo? De Cuautitlán, México. Sí, señor, Cuautitlán, México. ¿Y tienes alguna historia que va a ilustrar el programa? Está buena esa historia, ¿eh? Está muy buena. A ver, mi amigo Rodrigo. Te cuento. Venga. Esto me pasó hace aproximadamente 2 años, pues, por finales del mes de junio. Bien. Yo iba hacia Cuernavaca y pasando lo que es el entronque de la autopista de La Pera y la desviación hacia Tepoztlán, perdón, Ajá. hay un tramo de recta. Sí. En ese tramo tuve un accidente, el coche se volteó, dio muchas vueltas, algo muy feo. Eso. Entonces, yo a lo lejos, todavía dentro de mi consciente, volteo hacia el lado de la carretera, dentro del coche, veo que se acercan dos luces, imaginaba yo que eran de un coche. Sí, sí. Al momento llegan, efectivamente era un coche, me sacan y estaba un hombre y una mujer, pero a la mujer yo nunca le vi el rostro, Sí. nunca, era una silueta negra y hasta ahí. Te cuento esto porque cuando yo tenía 11 años, mi mamá desafortunadamente falleció. Mira. Entonces, haciendo plática ya con algunos de mis tíos, yo iba en la ambulancia, y esta mujer iba conmigo, me iba apoyando, me iba dando consuelo. Llegamos al hospital en Cuernavaca y lo mismo. Lo chistoso es de que ya estando dentro del hospital, al siguiente día, preguntó a la enfermera que yo con quién había llegado, que a mí quién me había llevado, que quién era la mujer que efectivamente me acompañaba. Sí. Y no había llegado con nadie. ¿Cómo? Que nada más había llegado con los paramédicos y que todos eran hombres, no había ninguna mujer. Pero yo me acuerdo que cuando me bajaron de la ambulancia, todavía volteé un poco hacia atrás, alcancé a voltear y vi que esta mujer, bueno, la silueta negra, se bajó de la ambulancia seguido de mí. Okay. Y ya después, posteriormente, platicando con algunos familiares y retomando fotos de mi mamá, efectivamente, yo pienso que era ella, ya que tiene el cabello corto, la silueta igual, por la estatura, todo es muy, muy, muy similar. Pero nunca le pude ver el rostro, ni muchísimo menos ver qué tipo de ropa llevaba. Ay, mi querido Rodrigo, que me he quedado así en shock. Oye, ¿cómo llegaste entonces al hospital de Cuernavaca? En una ambulancia. En una ambulancia. Efectivamente. Okay. Ambulancia de Los Ángeles Verdes, si mal no recuerdo. Muy bien. Dentro de la ambulancia iba esta dama a la que has hecho alusión. Exactamente. Ajá. Nada más ella, ¿te acuerdas de ella? El caballero no. Yo me acuerdo de un paramédico que él venía del lado de entre mi torso y mi cabeza. Bien. Brindándome los primeros auxilios. Y del lado donde están mis pies, donde iban mis pies, es donde yo veía esta silueta. Ah, esta silueta. Obviamente, querido amigo, ibas consciente. Efectivamente, sí. Te estabas dando cuenta de todo lo que que estaba sucediendo en ese entonces. Sí. Wow, Rodrigo, ¿qué edad tenías? 24 años. 24. ¿Y fue hace 2 años, dices? Exactamente. Vaya. Oye, te oigo muy bien. Oye, te oigo, pero muy bien, a pesar de que tuviste este accidente, este terrible accidente, Sí, amigo. de verdad, el coche quedó hecho trizas. Todo el toldo se vino en forma de V hacia adentro de mí. Ay. Y de verdad fue un milagro de Dios. Un milagro, o sí. No sé quién me esté cuidando. No te tocaba. Pero el caso es que yo salí solo con 2 moretones. ¿Qué carrito era, mi querido Rodrigo? ¿Se pueden decir marca? Sí, sí, claro. Ok. Era un Ford Focus Europa, Focus. no el modelo pequeño, Ajá. un poco más grande. El más grandecito, así es, mi querido. Exactamente. Y te salvó la vida ese carro. Sí, de verdad que el coche sí, si hay oportunidad, por medio de alguna red social les envió las fotos del vehículo. Facebook, querido amigo, por creo que Facebook, sí. mándalos con mucho gusto. WhatsApp, Sí.
Como gustes. Por Facebook estaría bien. Facebook está bien, sí, WhatsApp, no importa, para ver cómo quedó el automóvil en donde cualquiera que lo viera diría, pobre conductor. ¿Tú venías manejando, Rodrigo? Sí, es correcto, sí. Venía solo. Tú venías solo, afortunadamente. Sí. Entonces la gente diría eso, sí. Incluso cuando llegamos al corralón, ya después de días para recoger el coche y el seguro hiciera la liberación de pagos y todo. Cierto. Cuando llegué al corralón, el muchacho del corralón me preguntó ¿cuántos murieron? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se murieron allá adentro? Sí. No, señor, soy yo. El muchacho ni podía creer que de verdad yo iba por mi propio pie a sacar el vehículo. Vaya, no te rompiste una pierna, no te rompiste un pie, no hubo nada, luxación de codo, hombro, nada, nada, ¿no? Simple y sencillamente, mi querido Rodrigo, no te tocaba. Sí, afortunadamente. Ay, bueno, ya lo estás contando, querido amigo, y eso es lo que cuenta. Que todavía estás con vida, estás para contarlo, y pues no se te olvide enviar esa fotografía, mi querido amigo, del auto, ¿cómo quedó? Por supuesto, dame un par de minutos y te la envío. Claro. Me comentan que se puede hacer por inbox de Facebook. Ok, sí, es correcto. Por favor, mi querido Rodrigo, inbox de Facebook, para que la subamos inmediatamente y digan, mira, este es el coche que Rodrigo nos contó la primera historia de este viernes 6 de abril. Entonces tú dirás, ¿se salvó de milagro o por un pelito de rana calva? Si así se puede, se acepta esta exclamación. Mi querido Rodrigo, has vuelto a la vida, amigo. De verdad que sí, incluso el policía federal que me estaba asistiendo en el hospital, fue lo que me dijo, que volvían a hacer, que era un milagro, de verdad, un milagro, el que yo estuviera intacto. Dices que el toldo queda en forma de V. Es correcto. ¿Dónde queda el pico de la V? En medio a la altura del espejo retrovisor. Del espejo retrovisor. O sea, de adelante, del conductor. Exactamente. Ok, ahí quedó. Central, quedó a esa altura. A esa altura es cuando se forma la V, y pues ahí era una muerte instantánea, mi querido amigo. Y segura. Porque es de tu lado, ¿eh? Sí. Bueno, afortunadamente, ¿no, mi querido amigo? Pues muchas felicidades, sé que no es tu cumpleaños, pero felicidades por haber nacido nuevamente, amigo, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Muy bien, mi Rodrigo. A todo el auditorio. Muchas gracias. Dulces pesadillas a todos. Eso, ya estás, Carmelita, ya están dulces pesadillas. Muy buena frase. Muy bien, mi querido Rodrigo. Pues muchas gracias por haber llamado, amigo. A tus órdenes, Rubén. Fue un gusto haber contado la historia. Gracias, amigo. Buenas noches. Amigos, vamos a la siguiente historia de la noche a cargo de Manuel Flores de Ecatepec. Mi querido Manolo, buenas noches. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Bienvenido a Historias del Más Allá. ¿Cuál es tu historia, mi querido Manuel? Gracias por la oportunidad. Adelante, mi querido amigo. Todo comenzó hace como 6 meses. Mientras estaba dormido, soñaba con una mujer. Sí, señor. De entre 25 y 30 años, más o menos. Era joven, alta y muy, muy esbelta. Siempre presentaba un vestido negro. Y era un vestido negro largo, pero demasiado largo. Y mientras dormía, veía que ella movía la boca, como pronunciando palabras, pero no la entendía. Al pasar de los días, sucedía lo mismo, y despertaba ocasionalmente en la madrugada, como a las 2 o a las 3 de la mañana. Esta mujer se acercaba más hacia donde yo estaba mientras dormía. Veía cómo daba pasos, y mientras más se acercaba, más entendía lo que decía. Me decía el nombre de Verónica. Después de esto yo comencé a llamarle así, Verónica, pero yo no entendía qué era lo que pasaba.
Y mientras esto sucedía, comenzaron a pasarme cosas extrañas. Por ejemplo, veía gente que, sin señalar y sin afirmar nada, creo que no estaba viva. Me sucedía que mientras estaba con gente que conocía de la escuela, de mi familia, si ellos se sentían mal, yo me empezaba a sentir mal. Sí. O no sé, como que las cosas me abrumaban y me aplastaban. Mediante todo lo que estaba pasando, sí, le platiqué a mi mamá. Y en una ocasión, ella y yo íbamos a comprar algo para cenar en una tienda a la vuelta de aquí su casa. Sí, gracias. Y había una señora parada en lo que sería la tienda. Estaba afuera. Y ella solo estaba mirando hacia la tienda, pero cuando nos acercamos sentí que tenía una tristeza enorme esa señora. Y yo no le veía los ojos. Yo no, estaba parada en un ángulo en el que no podía verle la cara, más bien. Sí. Lograba ver su nariz, sus labios, pero no sus ojos. Y cuando íbamos de regreso a la casa le platicé a mamá. Y ella me dijo que no había ninguna señora. En ese momento rompí a llorar porque la cosa que esa señora traía, o cómo se sentía, me hizo sentirme igual, no sé. Llegamos al punto de que me pasaban cosas así y me llevaron a una especie de templo. Sí. Y yo no soy muy religioso, pero con esto sí cambió. En el templo me presentaron un santo que se llama Charbel, algo así. San Charbel. Charbel. Sí, San Charbel. Y empezaron a hacer que yo ahora que pasaba y hicieron como piedra. Y Uy, te estoy perdiendo, querido Manuel. No seas malito, muévete del lugar, por favor. Ya la llamada ya no tiene esa fidelidad que presentabas antes. ¿Estás ahí, Manuel? ¿Qué soy? Ahí estás, perfecto. Seguimos, amigo. Sí, estaba perdiendo. Ajá. Después de la limpia pasé con un chico en el que, por alguna extraña razón, inmediatamente supe que se llamaba Manuel, igual que yo. Igual que tú, tocayazo. Sí, pero nadie me había dicho su nombre. Estando ahí me empecé a sentir mal porque, no sé, fue la primera vez que visualicé a Verónica fuera de un sueño. Cuando estábamos en el templo, en medio de lo que yo hablaba con Manuel, sí, me sentó y empezó como que a hablarme e intentar hablar con la otra persona, o lo que fuese, y perdí como el conocimiento, pero me platican que al momento en el que yo perdí el conocimiento se cayeron varias cosas de ahí, como ejemplos de bancos, una vela, cosas así. Y esto solo empeoró la situación, porque me llevé velas, me llevé varias cosas que eran para mi protección. La primer vela parecía picada. Al momento de prenderla, haga de cuenta que la propia cera había sido cortada como con un cuchillo y nadie la había tocado. Para después tenía una pulsera roja que constantemente, eran como 3 días después de ir, se me desamarraba sola y se empezó a desgastar demasiado, pero demasiado, algo que no es normal. sí. Y un día estando con mi hermana ahí en la sala de la casa, yo iba a subir a mi cuarto. Para esto ya tenía otra vela, me dieron una vela roja que era algo de eliminar todo, una cosa como exterminador, una cosa así. Y esa vela prendió muchas cosas de mi cuarto, al grado de que yo subí y las llamas eran de 2 metros. Y le estoy hablando de que yo mido 1,80 y algo, 86. Ok. Entre las llamas
Sí. estaba esta señora parada en un rincón, y en el rincón me miraba con una sonrisa burlona, con una burla tan grande, y por más que tirábamos agua a mi hermana y yo, no se apagaba. Después de un rato el fuego se dio. Sí. Y me encerré un rato en el cuarto de un solo, y yo seguía con ella, la estaba viendo directamente. Y en ese momento ya mi desesperación enorme, porque empezaba a gritarle que quería, que necesitaba. Sí. Pero ella no respondía, y solamente se burlaba de lo que yo hacía. Después de ese día, al siguiente día me estoy presentando en la escuela, y camino a la escuela, la veo parada enfrente de mí, hacia donde yo voy, y llegamos al grado de que de alguna forma me tiró al suelo una vez, y yo levantándome una segunda vez me vuelve a tirar. Entonces ahí vamos a otra vez al templo, porque yo ya me sentía a este grado muy mal, y me platicaron algunas cosas, como que ella no era Verónica, sino que tiene el nombre de la dama de la destrucción, y que Verónica era una persona a la que ella buscaba, pero que no, a lo mejor se pegó a mí por alguna razón, o no sé. Y en el templo me hicieron varias cosas, como no sé cómo se llama, con un cuchillo rayan tu figura en el suelo, y queman algunos papeles con nombres de personas que te pudieron hacer daño y así. Claro. Y entonces, cuando uno cree que se calmó, porque no había pasado nada, bien, me despierto a las 3 de la mañana exactos, un día jueves, y está sentada en mi cama, y mi cuarto olía a perfume de mujer. Sí. Pero completamente, o sea, algo que ya asqueaba. Miraba a todos lados y veía moscas, pero moscas grandes, estas del panteón. Muchas, digamos. Demasiadas. Muchas. Ajá. Y sentada en mi cama, no estaba mirándome, simplemente estaba de espaldas y estaba sentada. Y no me podía mover, sin importar qué hiciera, no me podía mover. Y ella movía el cuello lentamente, como para asustar. Y en ese momento fue cuando de verdad sentí lo que ella buscaba, ¿no? Que era el hacerme daño. Me llevaron con otra persona que tenía más experiencia en el campo y hacía más cosas, y me hicieron una especie de cierre, una cosa así. Y hasta hace 2 semanas no me acordaba de nada de esto. Empecé a acordarme de todo mediante que me dormía, y empezaba a acordarme de cosas, pero yo creí que simplemente eran sueños. Claro. Y ahora que le platiqué a mi familia de lo que pasaba, o a mi hermana en todo caso, pues ya supe que no eran sueños. No. Y esa es mi historia. Mi querido Manuel, ahora sí que de milagro sigues bien, te escucho bien, porque gracias. Este tipo de impactos puede afectar a la salud de alguna u otra forma. No podemos decir de qué, realmente con precisión. Pero claro. Manuel, pues estás bien, después de lo vivido, ¿no? Sí. Porque dices, ¿y de dónde vino todo esto? ¿Qué lo originó? Pues supuestamente estaba mediante algo de brujería. Ya. En un panteón de Chihuahua. Ok. Pero estoy hablando de que yo tengo escasos 16 años y no tengo problemas con nadie. No sé por qué. Ajá. No sé por qué eso generé. ¿Por qué te escogieron a ti? Manuel, no te vayas, por favor, amigo. Voy a ir a la pausa. Amigos, claro. Esto es Historias del Más Allá. Ya Manuel Flores, querido amigo, por haber contado esta historia, ¿qué sacas tú de lección?
¿Cuál es el aprendizaje de esta experiencia? Tal vez me llevo como aprendizaje que hay cosas que todavía no comprendemos y que son difíciles de explicar para la mayoría, y que siempre va a haber una pregunta para una respuesta. Una pregunta o dos o tres o muchas, ¿verdad? Muchas que componen toda esta, o sea, todos los ingredientes que conforman la historia. Pudiera llevarse cada uno de estos ingredientes una pregunta, y estas son muchas al final de cuentas, Manuel. Oye, pero entonces todo lo que dices son hechos que no podemos explicar, pero que existen, ¿no, Manuel? Sí. Existen. Así es. Pues no sabes cómo te agradecemos, amigo, que nos hayas regalado esta historia muy interesante, bien contada. Y muchas gracias, mi querido Manuel, por haber llamado, ¿eh? Muchas gracias por recibir. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, amigo. Siguiente historia de la noche a cargo de Arlet Domínguez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Arlet? Bien. Oye, amiga, tú no dices buenas noches. ¿Mande? Tú no dices buenas noches. Mándeme. Que tú no dices buenas noches. ¿Sí digo? Sí, a ver cómo dices. Buenas noches. Noches. Sí, es que tú dices buenas noches, pero yo lo que quería decir, quería escuchar, es que dijeras buenas noches. No me entiendes. Dije buenas noches. Gracias, mi reina preciosa, le mandamos un abrazo muy fuerte y bienvenida a Historias del Más Allá. Cuéntanos qué te pasó, Arlet. Es que hagan de cuenta que una vez yo estaba dormida, entonces yo estaba despierta, entonces estaba despierta en el cuarto de mis papás. Yo ya estaba acostada, según yo, para dormirme, pero yo no me podía dormir por el miedo. Yo escuchaba muchos ruidos y así, cuando de repente vi que una persona se estaba asomando con una máscara, pero no sabía si él tenía la máscara o era así su cara. Entonces me decía ven, pero no me decía nada más así. Te llamaba. Me decía ven, Ajá. Arlet. Sí. Y yo me quedé asustada porque ¿cómo sabía mi nombre? Claro. ¿Cómo lo sabía? Entonces me decía ven, Arlet, y se venía acercando. Cuando tenía un pie de un color y otro de otro, tenía un pie negro y otro lo tenía rojo. Ahora. Pero se venía acercando de una manera muy fea. ¿Era un pie o un zapato, Arlet? No, tenía los pies. Los pies, un Él pie estaba rojo. descalzo. Él estaba descalzo y tenía un pie rojo. Un pie y otro rojo. pie negro. Negro, órale. Pero se venía acercando así muy, muy feo. Venía caminando hacia ti. Así como un baile muy feo, yo qué sé. Se estaba acercando muy feo. Ay, ay, ay. Y haz de cuenta que cuando me decía ven, Arlet, ven, y me agarró mi mano. Sí. Y yo le estaba pellizcando a mi papá. Ajá. Pues para que se despertara, pero mi papá no se despertaba. Cuando él ya me estaba jalando, ya casi me tiraba de la cama. Ajá. Yo le pellizcaba a mi papá y pellizcaba a mi papá. Cuando mi papá se despertó, reaccionó, Sí. se despertó y esa persona desapareció. Mi papá fue a revisar, tenemos un rifle para, pues, por las cosas, o sea, si llega a pasar algo. Y Por cuestiones de seguridad. yo me quedé ahí en el cuarto. Ajá. Ahí me quedé. Cuando mi papá bajó y estuvo viendo y todo, cuando la persona otra vez se me apareció, yo grité y la persona desapareció. Oh. Y desde esa vez no la he vuelto a ver. Ah, qué bueno. Ha sido la única vez, querida Arlet, ¿Qué? la única vez que se te apareció este ser. Sí ha sido la única vez, La única vez, pero exacto. siempre he estado escuchando ruidos. Sí. Antes de eso y después de eso he escuchado ruidos. Ujú. No sé, siento muy feo. He escuchado radios, he escuchado los caminos, o sea, los pies, los pasos.
subiendo las escaleras. Una vez yo estaba acostada en mi cama cuando escuché los pasos. Era un día después de eso, fue cuando yo escuché los pasos ahí en las escaleras. Ajá. Que iban subiendo y iban en el pasillo. Sí. Porque son pasillo y luego ya está mi cuarto. Y iban en el pasillo. Ajá. Se oían los pies, las pisotadas fuertes. Y a mí me dio mucho miedo. Y sí me han pasado así cosas. Arlet, ¿esto se lo has platicado a tu papá? ¿A tu mi mamá? papá? ¿Hombre? Sí. ¿Se lo has platicado a tu papá? Sí. Sí. Claro. ¿Le has platicado a tu mamita esto? Sí. ¿Qué te comentan ellos? ¿Qué te dicen ellos al respecto? Me dice que estaban dormidas. Ah, La ya. verdad no estaba dormida porque yo cuando me decía ven Arlet, yo me pellizqué a mí misma a ver si es que estaba despierta o Claro. estaba soñando. Y si estaba soñando, pues ya me iba a quitar del miedo, pues porque estaba soñando. Pero no estaba despierta porque yo sentía el dolor y reaccioné. Me levanté así como un poquito y ya me quedé con los ojos así bien abiertos. Pero yo sabía que yo estaba despierta. No te lo imaginaste, que No, estabas despierta. No, sí estabas despierta. No, sí, yo Estabas consciente, querida Arlet, de todo lo que estaba sucediendo. Claro que sí, yo estaba consciente de todo. Ay, amiga, y entonces, pero tus papás, debo pensar que no te creyeron, No, mis papás no me creyeron. ¿verdad? Ay, Dios. Hasta Ella- que una vez Sí, llegó un punto en que mi papá me llegó a creer un poco. Me llegó a creer un poquito. en otra Pero- historia, en otra situación, vaya. ¿Eh? En otra situación, él sí te llegó a creer, no en esta. En esta me llegó a creer poco. Ah, ya, ok, sí. ¿Pero qué te dijo? Me dijo, bueno, tal vez sí fue cierto lo que me dice. Y empezamos a rezar mucho, mucho. Y ya, pues ya, yo creo ya se fue, no sé, pero yo sigo escuchando cosas. Claro, claro que sí, Arlette. Y déjame decirte algo, querida amiga, que yo sí te creo, ¿eh? Sí te creo todo lo que has estado escuchando, porque no podrías inventarlo, No. ¿verdad? Porque sí son Si lo cosas que inventara, pasan. ahorita Ajá. no estuviera contando en la radio. Y además, ¿verdad? Por respeto al público, dice, si yo inventara historias, no estuviera platicando en la radio con ustedes. Pues sí. Porque lo que se cuenta aquí en Historias del Más Allá son historias verdaderas. Sí, verdaderas, obviamente. Amiga, muchísimas gracias por haber llamado, Arlette. Gracias por la oportunidad. Disculpe, ¿podría mandar saludos? Por supuesto. A mi papá. ¿Cómo se llama tu papi? Mi papá se llama Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez, ¿sí? Mi mamá, que se llama Brenda González. Bien, A mi hermana, que se llama Alexa Domínguez. bien. No, sí, Alexa Domínguez. Ajá, ¿por qué dudaste? Porque es que tiene dos apellidos. ¿Tú también tienes dos apellidos? Yo tengo dos apellidos, Carmelita tiene dos apellidos, Negrita pues sí. tiene dos Es que no apellidos. sabía cuál decir. Ibas a decir los dos apellidos, pero nada más Domínguez, ¿no? Sí, Ya es Domínguez González. sí. Es correcto, Alexa Domínguez González. ¿Y Arlette? ¿Me falta alguien más? ¿A quién más? Y yo. Saludos para mí. ¡Qué Claro, linda! usted también. Claro, así da, chócate tus manitas así, así. Hola, hola, saludos, saludos. Pasa bonita noche, amiga, ¿eh? Sí. Gracias, buenas noches. Otra damita más, Mónica Rojas de Zumpango, Estado de México. Moni, buenas noches. Buenas noches, señor Rubén. Bienvenida, mi amiga, te manda saludos, Carmelita. Muchos saludos, Igual, Moni. también mi papá le manda saludos. Que Gracias. su papá le manda saludos, yo no le mando saludos, dice. Qué bueno, Moni, ¿tienes alguna historia? Sí, por supuesto. Adelante, Eso, amiga. Eso me ocurrió cuando yo tenía 11 años. Sí.
fuimos al trabajo de mi papá, le permitieron que mi hermano, mi mamá y yo fuéramos de visita el fin de semana. Entonces, mi papá trabajaba en una casa de 2 pisos. Sí. El día sábado, pues, berrinches de una niña de 11 años, se porta mal con su papá, y yo soy como que muy sensible en el aspecto de pelearme con mi papá. Ajá. Entonces agarré y me fui a las escaleras a llorar porque me había peleado con mi papá. Ajá. Entonces escuché día domingo, Sí. escuché las teclas de la computadora de las oficinas de la parte de arriba, Sí. y pues yo pensé, domingo, pues No. nadie trabaja aquí en las oficinas. No. Entonces subí las escaleras y vi a una persona en la oficina del jefe de mi papá, Ajá. cómo se movía la silla. Entonces corrí, no supe ni cómo bajé las escaleras, Ajá. corrí directamente hacia donde estaban mis padres y mi hermano. Le comenté a mi papá que había una persona en las oficinas, a lo mejor en el momento que pues yo no estaba con ellos, pues llegó alguien, ¿no? Claro. Entonces mi papá me dijo, voy a averiguar, voy a ver quién es, porque pues no hay nadie, no ha llegado nadie a las oficinas. Entonces subió, buscó y me dijo, es que no hay nadie. Y yo agarré y dije, ¿cómo es que no hay nadie, papá? Era una persona vestida de traje, con corbata, moviéndose en la silla de la oficina del señor. Y me dijo él, no, es que no hay nadie. Buscó por todos lados de las oficinas, buscó en los dos cuartos en la parte de atrás donde está el patio, Ajá. y efectivamente no había nadie. Vaya. Entonces, ahí en la recepción donde entra la gente, hay un cuadro, y volteo y le digo, oye papá, es que ese señor que está ahí en el cuadro estaba en la oficina. Y él me dice, es que no puede ser posible, hija. Y digo, ¿por qué? Porque ese señor ya lleva 2 años muerto. Ay, Dios. Entonces, así como que me dio el pavor, y dije, ¿cómo es posible que haya subido las escaleras a averiguar quién era? Y córrele. O sea, Claro. fue mucho mi miedo, más del miedo de lo que yo tenía. Claro. Y yo, ay no, mi papá ya no sabía ni cómo controlarme. Oye, Moni, al señor que tú viste en las oficinas de arriba, ¿vestía de igual forma que como estaba retratado? ¿Era un retrato o era una pintura? Era O sea, una foto. pintura a blanco y negro, así como si Ah, fuera ya. una persona, Oh. pero muy detallada la pintura. Entonces Ajá. yo le dije a mi papá, es que era él, y te puedo decir cómo era el traje, cómo era la corbata. Vaya. Pero mi papá buscó por todas las oficinas, Sí, tanto no, la parte superior no lo como la encontró. inferior. Ni lo iba a encontrar, Moni, te lo aseguro. No, la verdad es que... No, porque tanto es un nuestro- espíritu. ¿Y él era el dueño de la empresa o quién era este Era señor? uno de los dueños de la Un empresa. socio. Ujú. Era parte, ajá. Ujú. Entonces, ay, no, la verdad es que una niña de 11 años subiendo No. las escaleras y viendo eso, no sé cómo, la verdad es que corrí tan rápido que no supe ni cómo bajé las escaleras, Claro. cómo atravesé todas las oficinas hasta Sí, el sí. patio de atrás, porque era una Ujú. casa muy grande. Sí. Entonces, así como que, y la verdad es que cada vez que íbamos nosotros a su casa del trabajo donde estaba mi papá, Sí. pues la verdad es que se sentía un miedo. La verdad es que para cuando nos decían vayan a calentar la comida Ay, a la no. cochera, No, el no, no. miedo de que alguien te estaba viendo, o sea, ese Claro. sentimiento que dices, alguien me está viendo. Estamos siendo observados por alguien. ¿Quién sabe quién? Pero por alguien. Exacto. Entonces esa casa, desde que íbamos nosotros, la verdad es que nunca nos había sucedido hasta en ese momento. Sí. Y en la noche, después de lo que pasó, Sí. igualmente a mi hermano, estábamos acostados en una de las oficinas, en una colchoneta, y mi hermano se despertó y él vio a una persona Oh. y me decía, es que yo soy el diablo. No, mi hermano, yo creo que se aguantó, se puso a rezar, se durmió, y hasta el día siguiente él nos dijo, es que había una persona ahí y él me decía que era el diablo. Vaya, Moni, esto sucede en Zumpango.
No, eso le sucedió allá en Atizapán de Zaragoza, nosotros íbamos para allá. Ok, ahí es donde trabajaba tu papi. Exactamente. ¿Esta empresa a qué se dedicaba, Moni? Era así como una revista óptica, como algo así. La verdad es que ya no recuerdo, ya tiene muchos años. Claro, sí, pero tú tenías 12 nosotros años. nos permitían ir a ver a mi papi. Muy bien, perfecto. O sea, editaban una revista. Sí, la verdad es que ya no me acuerdo, pero era lo que hacía. Pero más o menos era eso. Perfecto, muy buena historia. Era lo que nos pasaba. Muy bien. Perfecto, mi querida Moni, pues muchas gracias, amiga, por haber contado esto en Historias del Más Allá. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirme el espacio. De hecho, nos sabemos muchísimas historias. Mi papá se sabe muchísimas que le sucedieron. Ponlo en el teléfono a tu señor padre. A ver, te lo paso. Órale, ándale, ya lo embarcamos. No, yo no quiero saber nada de Historias del Más Allá. Aquí lo tenemos. Buenas noches. Amigo, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Martín Rojas. Martín, un segundito. Voy a ir a la pausa. ¿Nos cuentas una historia, Martín? Me sé muchas. Eso, perfecto. Voy a la pausa, regreso. Y gracias a los del máster, Carmelita. Gracias a todos los que hacen posible que esta hora llegue a Mexiquense TV. Gracias. Vamos a la pausa. Son Historias del Más Allá. Bueno, Martín. Ahora sí. A ver, mi querido, no, es que estás hablando con Rubén. Sí, es que acá es que tenemos un audífono acá en el oído que no. Ya, es por eso. Ya me lo quité ya. Bien, entonces, a ver, mi querido Martín, ahora sí. Cuéntanos una historia, Martín. Le voy a redactar una historia real que me sucedió cuando era policía del Estado de México. Ándale, muy bien. ¿Sí? Bueno, esa ocasión nos tocaba, nos mandaron una alerta de que estaba una persona X haciendo maldades en una cuadra de allá por Tlalnepantla. Muy bien. Fuimos a buscarlo, lo correteamos, como se dice uno. Yo en la patrulla, y se nos perdió en los alrededores de Barrientos. Pasé a recoger a mi compañero porque me comentó que se le había perdido el bandido, la persona esa. En ese lapso llegamos a un lugar muy oscuro que apenas si las luces de la patrulla alumbraban. Sí. Yo, pues, por más que hice, prendí la torreta para que, pues, vieran que éramos nosotros. Agarré, pues, ya nervioso, porque hasta me da pavor todavía comentarla, porque sí me dio miedo. Claro. Seguimos avanzando 4 o 5 calles de esa colonia, no recuerdo cómo se llama, pero es en Barrientos. Sí. Vi cómo se atravesó esa persona a la patrulla. Y dije, hijos, ya lo atropellé. Claro, ya me lo llevé. Sí. ¿Y qué piensa uno? Hijos. Me adelanté un poco, pues, adelante y paré la patrulla y revisé la unidad. No le pasó nada, no había nadie, vaya, no había, dijéramos, está abajo de la unidad o por los lados o no, pero vimos claramente y todavía sentimos cómo brincó la patrulla. Y ya dije yo, pues, ya se fue, ¿qué hacemos? Pues irnos a la jefatura para dar nuestra parte informativa. Claro. Pues fue mi compañero a entregar la unidad, yo me fui a cambiar y me fui. A las 6, 7 horas, porque ya estábamos francos, que me habla bien asustado. Y dice, ¿qué pasó, compañero? Dice, que mejor ven a la jefatura, mano, porque aquí ya nos quieren hacer pagar una cosa que no hicimos. Y ven, y fui. Ya el comandante revisó la unidad. Dice, ¿qué es lo que le pasó a la unidad? Le dije, pues es que no pasó nada, porque yo vi que iba correteando a la persona, le vi todo el informe, ¿cómo sucedió? No es eso. Ven a ver la patrulla cómo quedó acá atrás en la cajuela. Había unas garras enterradas en la cajuela. ¿Qué? Sí, vi 10 dedos tenía marcadas la cajuela. Así como cuando si uno se enterrara los alambres de púas, como se puede decir,
de púas, los alambres de púas, sí, como si la unidad hubiera metido en un lugar de esos. Okay. Pero los dedos marcaban la cantidad de los dedos que tiene uno en la mano. ¿Eran 5 o eran 4? Eran 10 dedos. 10 dedos, 5 y 5. Sí. 5 de una mano, si hubiera 5 de otra. agarrado en la cajuela, hubiera Sí. cerrado las uñas. Vaya. Pero la cosa no quedó ahí, Ujú, sino que el motor de la unidad, ujú, la parte del chasis y donde va el motor, ujú. ya tenía años, como si el carro hubiera estado detenido siglos. El carro ya, el motor ya estaba hasta viejo, Sí. con el chasis, Ujú. como si el carro, como si la unidad ya tuviera lo que es del motor y el chasis y las llantas ya estuvieran viejísimas. Envejeció el automóvil Ajá. en cuestión de Sí. horas, amigo. Inclusive Sí. en los mecánicos tenían miedo de meterle mano Ujú, para revisar qué es lo que sucede. claro. Yo hasta tenía miedo de acercarme a la patrulla. Sí, no, ya. ¿Recuerdas el número de la patrulla? Ay, no, porque las unidades que nos daban eran nada más de era región 12. Ah, ok. Las patrullas no tenían, en aquel tiempo no tenían, numeraciones, porque nada más te entregaban por zona. Ya. Ujú. Y pues dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Porque no nos creían, decían que la unidad la echamos a perder, como si nos hubiéramos ido, ¿qué será? ¿Cómo le podía decir? Como si la unidad se hubiera perdido siglos y después regresarla. Ya. Sí, regresó, o sea, ya estaba, presentaba un estado lamentable, vaya. Ajá, la patrulla envejeció, Ujú. pero del motor y el chasis, donde van las ruedas, pero no arriba donde Todo. va el asiento. Todo, amigo. Qué cosa más rara. Pues sí, así fue lo que dijo el comandante. Qué Ah. cosa tan rara, porque no querían recibirnosla. Sí, ¿no? Pero digo, nosotros no hicimos nada, simplemente fuimos por la persona cuando nos marcaron por el radio. A ver, mi querido Martín, ahora, de el momento en que sucede la corretiza a Lampón, Ajá. a ese momento que estás hablando con el del jefe, ¿cuánto tiempo transcurrió? Nosotros estábamos exactamente como a las 2 de la mañana correteándose esa Oh, persona. 2 de la mañana, ok. Ajá. Ajá. ¿Y la hora en que te entrevistas con tu jefe, a qué hora era? Eran ya como las 3, 5 de la tarde. Ah, porque ya nosotros había habíamos, pasado. ya habíamos Sí, sí. entregado turno. Sí, sí, sí. Ya entregamos la unidad, nada más que nosotros llegamos a la unidad, las entregábamos y las llevábamos hasta donde estaba una bodega, Muy donde bien. metían ahí las unidades para cuando la recibía los otros elementos. Así es, amigo. Y los elementos ni tampoco la quisieron recibir ni nada. Sí, no, dijeron, no. ¿Qué es Pues, este ¿qué? cacharro? Pues, sí, es un cacharro. Dije, ay, sí, ¿Verdad? pues, ¿cómo? Hasta dijeron que si hubiéramos hecho nosotros trueque, le digo, pero pues ¿cómo si yo no tengo coche? Claro. O sea, ¿qué le puedo hacer yo a este coche en fracción de 13 horas, 14 horas? Era lo más raro que a mí me Sí, pero sucedió, no, bueno, no. en los servicios que he tenido. No se explica, claro. Inclusive creo ni la unidad la han... Bueno, yo creo que ahorita hasta la fecha de estar ahí hostigándose. Nadie me ha querido meterle mano. ¿En qué año fue eso, Martín? Exactamente, en el 92, 93. Uy, ya cuántos años. Eran todavía estas unidades famosas, las líneas K de la CRAC. Ah, ya. Pero Sí, es se cierto. acabó esa unidad. Sí, Así sí. ¿En horas? un par de horas. Porque ni siquiera en un día, en días, en semanas, ¿no? En horas. Esa unidad quedó inservible y obviamente nadie quiso recibirla porque tenías que entregarla, Martín. Pues sí. Y no, Y a mí dice, no, cuando- sabes que no te puedo recibir esto. No sé Pasaba yo cuántos por años. ahí a recoger otra unidad. Sí. Me daba hasta pavor pasar por donde estaba la unidad. Ay, Dios santo. Pero cabían mis dedos en donde estaban esas marcas, Ujú. parecían garras, cabían mis Garras. dedos.
como si, bueno, metía los dedos en esas garras y cabían bastante bien. Ay, Dios. O sea, perforó la lámina de la cajuela. Atravesó, ya ves que tiene un esqueleto la cajuela. Sí. Un esqueleto aparte. Sí. Atravesó el esqueleto y la lámina. Qué barbaridad. Pero dicen, ¿pero dónde lo metió? No, no lo metimos en ningún lado. Porque fue en la calle. Fue en la calle. En Barrientos. Ajá. Cerca del penal de Barrientos. Atrás donde está donde está antes un corralón de autos. Que se incendió hace años. Ajá. Por ahí fue. Por ahí fue el asunto. ¿Qué habrá pasado, Martín? Ve lo que yo hubiera ¿Qué querido. habrá pasado? O sea, como si el carro hubiera envejecido 30 años, 40 años. Se veía ya viejo, se veía oxidado. Y de lo que es la parte del chasis nada más. Y nada más de la parte del chasis. Motor, chasis. Y pues no sé por qué se debió todo eso. Sí, no. Desafortunadamente. O afortunadamente no lo sabemos, ni le vamos a mover, mi querido Martín. ¿Verdad? Oye, pues muchas gracias, Martín. Yo sé que tienes muchísimas más historias. Háblanos, amigo, más adelante para que nos sigas platicando. ¿Te parece bien? Ahí tengo una de duendes que me sucedió también en Barrientos. Esas son buenas. Esa la contamos la siguiente. ¿Qué te parece, Martín? Bueno. Te agradezco mucho, amigo. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias. Otra mujercita está con nosotros, Marisa Islas de Toluca, Estado de México. También Toluca, ¿eh? También nos hablan mucho de Toluca. O sea, Zumpango y Toluca, ahí se van dando un quien vive, como dicen por ahí. Maritza, buenas noches. Buenas noches, señor Rubén, Carmelita. Muy buenas noches. Gracias por llamar, Mari. No, gracias por la oportunidad. Tenemos alguna historia, ¿verdad?, que contar. Pues realmente puedo decirles que soy una persona muy perceptiva a los bajos astrales. Sensible, sí. Muy sensible, demasiado sensible desde muy pequeña. Pues ahorita puedo decirles que pues son literal 3 historias que creo que son las que más me marcaron en mi vida. Porque pues yo soy una persona muy tranquila, o sea, de chica no me llamaba a irme, por decir, con mis amigos a fiestas, nada. O sea, hogareña. Exactamente, era de mi casa a la escuela, de la escuela a mi casa, y si salía con mi mamá era porque mi mamá estaba, vamos a tal lado, o sea, no me gustaba salir. Tengo varios primos de mi edad, íbamos desde la primaria juntos. Estoy hablando que ahorita pues yo ya voy a cumplir 28 años. Iba yo ya hace unos años en primera secundaria. Y para esto, pues yo soy oriunda de San Pedro Totoltepec, del lado del aeropuerto de Toluca. Muy bien. No sé si se acuerden que antes, para los que pues no saben, antes el río Lerma, pues estaba ahora sí que abierto, ahorita ya está entubado. Entonces en la escuela secundaria de San Pedro Totoltepec, que para esto se llama José María Morelos y Pavón, pues íbamos todos los primos juntos. Entonces ya sabrán, ¿no? Todos los adolescentes, pues querían hacer un poco de desastre y pues a mí no me llamaba eso. Entonces yo prefería irme, por así decirlo, del lado del río Lerma, para llegar ahí a casa de mi madre. Una ocasión, en tiempo de lluvias, me acuerdo, que pues me fui y pues yo tenía que cruzar el río Lerma para llegar a casa de mi mamá. Entonces en tiempo de lluvias antes se desbordaba el río Lerma. En esa ocasión, pues yo iba en mi mundo, ya era tarde, yo iba a la escuela en la tarde, y al pasar el río Lerma, en un árbol que estaba, pues ahora sí que en el cauce del río, veo a una persona, un señor de la tercera edad, que pues estaba literal metido en el agua, y agarré y pues me dice, ¿no? Oye, señorita, dice, ayúdeme, dice, ya llevo muchísimo tiempo aquí metido, dice, y es que ya no aguanto, ya me va a llevar el agua. No, pues yo sin pensarlo dije, pues ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Pues no sé, si lo jalo y si me voy con él al río, ¿qué pasa, no? Pues que es la manera de, pues ahora sí que sujetarme yo. Sí, muy bien. Y lo ayudé a salir. Entonces, yo venía o sea, no supe ni cómo, lo saqué del río Lerma. En ese entonces, pues ya era, ahora sí que un canal de aguas negras. Lo siguiente que me dice este señor es
dirá que ahora sí que tanta molestia. Le digo, no se preocupe, dígame, ¿en qué más le puedo servir? Se traerá agua, lo que pasa es que pues me quedó el sabor amargo de esa agua fea, porque pues, yo ya llevo muchísimo tiempo aquí. Sí. Para esto, pues ese mismo día, por azares del destino, pues yo llevaba agua porque me había tocado educación física. Saco mi botella de la mochila y cuando volteo, el señor ya se había desaparecido. Ay, Dios. Y empieza ahora sí que a carburar mi cerebro, como dijeron por ahí. El señor estaba vestido de manta. Estaba consciente que ahorita yo tengo 28 años, le estoy contando que fue aproximadamente a los 12, 13 años, y era imposible que alguien, a menos de que fuera de un, ahora sí que un pueblo autóctono, vistiera de este lado de manta. No, pues con eso tuve para irme a mi casa. Aclaro que pues a nadie le conté esto, porque pues mi mamá nunca me había, o sea, yo tenía prohibidísimo andar sola, porque pues ya empezaba a haber delincuencia del lado del aeropuerto. A los 4 años casi, empiezo yo a trabajar de guardia en un laboratorio muy famoso, que todavía sigue aquí en el estado. Y en fin de semana, pues nos hacían lo que se le llama orden cerrado. Hacíamos marcha, caminábamos, corríamos, o sea, ese tipo de cosas. En cierto orden cerrado, haga de cuenta, señor Rubén, que a mí me amarraron los brazos a la espalda y los pies juntos. Yo caí, iba yo corriendo con los compañeros, yo caí y hasta me derrapé. ¿Sabe qué fue lo curioso? Que a pesar de cómo caí, porque era gravilla donde corríamos, no me pasó absolutamente nada. Ni un raspón, nada, moretón, nada, absolutamente nada. Me levantan los compañeros y ahora sí que nos empezamos a burlar de lo que pasó. Dice, no, dice, pues ya, dice, valiente guardia, se mete un ladrón y pues en vez de alcanzarlo vas a tirar tú sola. Pues ahora sí que el chacoteo, se me acerca una chica de intendencia, jamás se me va a olvidar su nombre, se me acerca Cecilia y agarra y me dice, oye hija, a ti te están trabajando y ten cuidado porque pues el asunto aquí es que te quieren joder, así tal cual me lo dijo. Dice, pero tu protector no te deja y él va a dar la vida por ti. Ah, qué bueno. Dije, ¿cuál protector? Estás bien loca. Dice, no. Y me empieza a describir a la persona. Señor Rubén, se me ha helado todo cuando me describe al señor que yo a los 12, 13 años saqué del río Lerma. Tú fuiste, era el señor, es tu protector, tu guía espiritual. Ajá. Dice que él está, o sea, ella me dijo, es que él está agradecidísimo por algo que tú hiciste. No entiendo por él. Mari, no te me vayas a ir, tengo que ir a la pausa. No te me vayas, que acuérdate bien dónde nos quedamos para continuar con la historia, ¿ok? Claro que sí, sin problema. Amigos, esto es Historias del Más Allá. Continuando con Maritza, Islas de Toluca, Estado de México. ¿En qué nos quedamos, Mari? Pues nos quedamos en que me sorprendió que pues a nadie le había yo contado que en la adolescencia me había aparecido, bueno, se me apareció un señor en el río que, Lerma, pues, en el río Lerma, y que después una persona de la nada me dice que se convirtió en mi protector. Sí, perdón, Mari, ¿esta persona cómo llegó a tu vida? ¿Cómo se encontraron? Le decía yo iba ya de camino a mi casa. Yo iba a la escuela de la secundaria en la tarde. Sí. Y en un día lluvioso, cuando en ese entonces se desbordaba el río Lerma, lo encontré, me pidió ayuda, lo saqué, o sea, no, pero de la persona que te dijo, a ti te están haciendo... De la persona que me dijo. Sí. Esta persona, Cecilia, trabajaba de intendencia ahí mismo donde yo estaba prestando mi servicio de guardia. Ya entendí. Ajá. Sí, ella fue la que me dijo. Yo, pues sí, la verdad ahora sí que me saqué de onda porque a nadie jamás le había yo contado eso.
Ni a tu mami, ni a nadie, vaya, no, lo que es porque, nadie. Pues esta vez iba yo sola y para empezar, pues como ya había en ese entonces varios problemitas de que, pues ahora sí la delincuencia empezaba a surgir. A surgir, a florecer. A florecer en ese lado le vuelvo a repetir, del lado del aeropuerto en San Pedro Totoltepec. Pues nosotros como, ahora sí que primos, íbamos todos juntos a la escuela, teníamos prohibido, en bola. Exactamente, pero teníamos prohibido irnos por su lado, teníamos que llegar todos juntos a la casa, por así decirlo. Bien, esa era la indicación que habían dado los jefes de familia. Tu papá, tus tíos, tus tías, tu mamita, todos saben que me llegan todos juntos y se vienen por acá. Exactamente, entonces yo le había desobedecido. Ay, por eso jamás había contado eso. Mira, y ahora resulta que al señor que tú rescataste, de que él estaba dentro del río Lerma, esta persona, Ceci, te dijo, es tu protector, y él te va a cuidar por el resto de tus días, porque está muy agradecido por la acción que llevaste a cabo. Exactamente. Qué bonita historia. ¿Y te ha ido bien, Mari? ¿Qué cree? Que después de que me dijeron eso, él se dejó sentir. Cuando a mí me va a pasar algo, yo siento una pesadez, pero feo en la espalda, y hasta las personas que luego están junto a mí me dicen, es que, te lo juro, o tienes un humor muy feo, o no sé, porque la verdad siento una pesadez y hasta yo la siento. Y cuando me han asaltado y gracias a Dios por cualquier XY cosa, se frustra el asalto. No se lleva al cabo, man. No se lleva a cabo, no sale como va. Y luego, hasta ahí, pues iba todo bien. Hace 6 años, pues yo todavía vivía con mi mamá, ahorita yo ya me casé, vivo del lado de la colonia del Parque. Sí. Pero todavía el último Día de Muertos, pues yo fui muy allegada a mi abuelita, la mamá de mi mamá. De hecho, yo viví con ella hasta que iba yo a cumplir 7 años. Ella falleció en 1998, ahora sí que de diabetes. Ya la dializaban a la señora, ya falleció grande. Y ese Día de Muertos estaba yo sola en casa de mi mami. Estaba yo cuidando la ofrenda. Todavía aquí en Toluca, pues, se siguen mucho ese tipo de tradiciones de que la familia, los grandes van a cuidar al panteón y todo ese tipo de creencias. Sí. Entonces, pues, la casa de mi mami está pegada con la casa de mi tío, el único hijo ahora sí, su único hermano. Esa vez, yo escucho a mi abuelita, estoy hablando hace 6 años, yo este agosto cumplo 6 años de casada, escucho a mi abuelita, que me habla, ella me decía gorda, ven, atrás de la casa de mi mamá pues, hay una milpa. Y oía yo la voz para el lado de la milpa. Ya era noche, eran más de las 12 de la noche. Yo salí sin pensarlo, porque pues para mí, esa señora yo todavía crecí más bien a la usanza de antes. Ella para mí era mi mamá. Mi tío estaba fumando y me dice, es que un señor viejito me sacó. Ahí ellos están acostumbrados a que pues ahora sí que las personas de la tercera edad, si te hablan, pues tú ahora sí responderles por cortesía, si tú quieres quedarte platicando un momento con ellos. Sí. Dice, me sacó de la casa. Dice, pero ¿a dónde ibas, loca? Si no hay nadie en la milpa. Yo reaccioné. Y otra vez mi tío me dice, es que era un señor. Le digo, ¿cómo era el señor, tío? Y ya me empezó a describir a la misma persona que es mi protector. Y esto, la última historia, fue hace unos 2 años. Ya le digo, yo tengo 6 años de casada, tengo 2 hijos. Estaba yo con mi familia viendo la televisión y nos quedamos bien dormidos en ahora sí que en la cama estábamos. Y yo estaba durmiendo en medio de ellos. Aquí, actualmente donde estoy viviendo, escuchan muchísimos ruidos. De hecho, tanto mis hijos como mi pareja como yo hemos llegado a amanecer con rasguñazos. Haga de cuenta como que si nos hubieran dejado un bebé, pero en todo el cuerpo. No hay
por lo menos de mi familia, no hay quien se haya salvado, ¿no? Ajá. Y esa vez yo siento claramente cómo me habla la misma persona. Yo recuerdo perfectamente la voz, del hombre que yo saqué, ¿no? Exactamente. Estaba yo durmiendo y siento cómo me agarran del hombro. Vuelvo a repetir, estaba yo en medio de mi hija, de mi hijo y de mi pareja. Y me dice, hey, despierta, hey, ya viene. Y, o sea, yo en sueño. Lo siguiente que yo sé es que de mi pie me agarraron, literal, salí volando de la cama, terminé en el piso, y con una marca completa de la mano en mi pierna de izquierda. Entonces esas son las historias que literal van engarzadas a esta persona que en su momento me tocó sacar del río Lerma. Ya para terminar, Mari. Ya para terminar. Sí, para terminar, Mari, por favor, descríbenos a tu protector. Le describo a mi protector. Pues yo mido 1.60. Él 1.60 me llega. Yo mido 1.60 más o menos, 1.65. Okay. Él a mí me llega a la altura del hombro. Okay. Es una persona ya mayor, ya está jorobado, ya lo calculo unos 80 y tantos años. Ah, ya es grande. Ya es grande. Está vestido de manta, lo que es su pantalón, su camisa de manta. Sí. En ese entonces usaban fajero. Y anda todavía hasta con guaraches y su sombrero. Y es una persona ya grande. O sea, el señor a mí me da muchísima paz. Él me sigue y yo sé cuando algo, le repito, cuando algo me va a pasar, yo siento una pesadez, pero fea. ¿Es la presencia de él? Es la presencia de él que me está cuidando. Ya. Oye, Mari, no tiene un nombre. No le pregunté a Ceci si tenía nombre. No, o de tú hecho, no le has puesto. Ajá. De hecho, las personas que lo ven, porque me han dicho es que te sigue alguien aguas, pues por lo mismo de ya como estamos de la delincuencia, ¿verdad? Las pocas personas que lo han podido ver, porque yo desde que lo saqué, yo ya no lo he vuelto a ver. Ya no lo has vuelto a ver. Ajá. Y jamás me ha dicho su nombre, porque jamás me ha dicho su nombre. Pero igual, o sea, yo ya ahorita ya de grande, investigué más o menos, y pues atrás de la casa de mi mamá está lo que ahorita es el ex rancho El Cuecillo. Y entonces me decían mis tíos, y más bien mis tías también, que pues toda la gente de lo que era ahí del pueblo de San Pedro, del Cerrillo Vista Hermosa, todo eso, antes acostumbraban todos a ir en ese entonces era el rancho del Cuecillo a cosechar, porque pues era la única fuente de ingresos. Y la mayoría para llegar al rancho caminaban a orillas del río Lerma. ¿Cómo ves, señor Rubén? Qué cosa, mi querida Mari, qué hermosa historia acabas de contar. Nos dio mucho gusto, amiga, que de la nada encuentras a tu protector, que es quien te cuida de los peligros en los cuales puedes estar inmersa. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Mari. No, ¿de qué? Mande saluditos a su gente. Uy, pues ahorita mi gente está durmiendo. Yo soy la única nocturna, como lo vuelvo a repetir. Yo soy la única que... Única ave nocturna. Eres la tecolota, Mari. Algo así. ¿Verdad? Algo Qué así. bueno. Me dio mucho gusto, amiga, que hayas llamado. Te mandamos un abrazo, Carmelita y yo. Muchas gracias. Igualmente. Y pues buenas noches y que este programa siga durando pues muchos años más. Gracias, mi Mari chula. Ahora sí que ese es trabajo de ustedes. Ahora, en el momento que ya no nos llame la gente para expresarnos sus experiencias, para contarnos sus historias, en ese mismo momento bajamos la cortina, Carmelita, y nos despedimos. No, pues estaría muy bueno que extendieran este tipo de programas a gente que se dedica, por decir, a los traileros o como yo, que somos guardias de profesión, porque créame, historias hay miles, yo le puedo decir muchísimas de todos los servicios en donde he estado. ¿Cuántos años de guardia de seguridad, Mari? Guardia. ¿Cuántos años llevas?
Voy a cumplir 9 este año. 9 años, ya son muchos, ya son muchos, todas las noches y parte del día, ¿verdad? Así bueno, es. mi Marichula, pues le mandamos un abrazo y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, amiga, buenas noches. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches, don Rubén. Aquí muy bien, aquí ya descansando. Gracias, mi querido paisano. ¿Originario de dónde? De Morelia, Michoacán. Sí, señor, Morelia, Michoacán. ¿Y tú estás hablando de dónde? ¿De qué parte de Texas? De aquí ando, aquí en Grand Prairie. Grand Prairie, claro que sí, muy cerca de la ciudad de Dallas. Así es. Qué bueno, mi querido Juan Pablo, paisano de Morelia, Michoacán, cuéntenos una historia porque ya casi nos vamos. Claro que sí, se las cuento así de rapidito. No, tranquilo, tenemos tiempecito. Ok, sí, esto es lo que me ha sucedido cuando yo estaba allá en Morelia, Michoacán. Sí. Hace como 8 años, allí en mi casa, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Claro. Yo dormía en un cuarto de la segunda planta. Sí. Me acuerdo que eran como las 12 de la noche, más o menos, ya llegando a esta hora, más o menos como las 12 de la noche. Dormía yo con mi hermano. Sí, Juan Pablo, tenemos problemitas con tu llamada. ¿Tienes el volumen fuerte de tu radio? ¿Le podemos bajar? De hecho no tengo. No tienes radio. No seas malito. Mira, ¿te puedes cambiar de lugar? ¿O tienes altavoz? ¿Estás usando altavoz? No. No, tampoco. ¿Ya me escucha mejor? Ahí está mejor, mi amigo. Ahí estamos bien. Adelante. Okay. Seguimos. Adelante. Sí. Y le digo, estábamos en el cuarto de allá arriba, en la segunda planta, yo y mi hermano, y esos cuartos estaban divididos, ¿no? Como con madera. Muy bien. Para esto yo tenía un mueble con peluches y sábanas y pues cosas al lado de mi cama, ¿no? Sí. Y de repente a las 12 de la noche siento como que algo se me cae, como que algo me avientan o algo se me cae así en la cama. Y yo lo primero que me imaginé, pensé que era pues un peluche, una sábana, no sé. Claro. Y empecé a voltear para todos lados. Dije, no, pues, ¿qué sería? Y no vi nada. Volteé para la cama, no vi nada. En el piso tampoco vi nada. Y lo que me imaginé, como mi hermano es más pequeño que yo, pues era más chico en ese entonces, pues hace 8 años que le platico, me imaginé que era él, que en travesuras me imaginé que pues se había levantado para aventarme algo, no sé, para hacerme enojar. Ajá. Pero recuerdo que yo aún estaba despierto y me levanté para ver si era él y no, ya estaba dormido, ya las luces apagadas, ya de hecho estaba hasta roncando, me acuerdo. Y me regreso a mi cuarto ignorando lo que había sucedido. Claro. No le tomé cuenta. Para esto me regreso a mi cama. ¿Sí me escucha, señor Rubén? Aquí estoy, mi querido amigo Juan Pablo. Ok. Para esto me regreso a mi cama. No te quiero interrumpir. Ajá. Y después de unos segundos, ya después, siento que escucho que alguien me hace... No, voy volteando debajo de la cama y no me va a creer, señor Rubén, lo que vi. Sí, ¿qué viste? Voy viendo salir debajo de la cama una cara grande, alargada, con unos cuernos así como de chivo, con la cara alargada, unos ojos grandes. Ese día recuerdo que me tapé y empecé a rezar de lo que no me sabía, hasta lo que no me sabía. Y de hecho ese día quería que ya hasta amaneciera. Claro. Y ¿Faltaba mucho? ¿Faltaba ¿Mande? mucho para que amaneciera? Sí, no, yo ya quería que amaneciera, pues eran las 12 de la noche. Uy, no, faltaba tanto, yo quería que amaneciera, 7 horas. yo quería gritarle a mis papás, pero pues en ese momento pues vi eso y pues obviamente pues no podía gritar por el momento. Esta cara que viste, amigo, era así, digamos, no sé si conozcas a los demonios, pero bueno, yo no. Pero pues en las películas o en las revistas aparecen seres muy feos.
¿Eso sería un demonio lo que tuviste, Juan Pablo? Sí, como un demonio, porque yo vi unos cuernos así como los de un chivo, así para atrás, alargados, grandes, con una cara alargada. Y ya ven que dicen los papás que si no se duerme uno pronto, que se lo va a llevar el coco en esos momentos, pues cuando uno está chico. Ajá, sí, sí. Pero ya haga de cuenta que yo me dormía siempre de lado y volteando para el piso, y desde ese entonces que yo vi esa cara, ya desde ese entonces yo siempre recargo la cama a la pared y me duermo del lado de la pared. Al lado de la pared, en caso de que llegara a pasar algo, que ya no te des cuenta, ¿no? De que puedes ver al diablo. Así es, y de hecho lo sigo haciendo, créeme. Ay, que aún estando ya ahorita ya grande, lo sigo haciendo. Sí, pero tú estabas bien chavo, Juan Pablo, eras un niño. Sí. ¿Qué edad tenías? Yo estaba bien chavo. ¿Qué edad tenías? No, yo tenía como 13 años. 13, ya un jovencito. Lo recuerdo muy bien. Sí, sí, sí. No, pero fíjate que ahí en la casa, en tu casa, ahí en Morelia. Gracias, sí, sí. Fíjate que hubo un señor que estuvo construyendo la segunda planta. Y ese señor tuvo problemas con su familia y todo eso, y ese señor se decidió quitar la vida. ¿Por qué? Pero para esto se quitó la vida y mi mamá empezó a ver sombras que subían para arriba, para mi cuarto. Y me decía que pensó que ya había llegado yo de la calle, porque antes yo me metía a veces tarde y mi mamá preocupada. Y pues ya ve que uno de chavo, pues la pasa en la calle, anda jugando con los amigos, así, llega tarde. Sí, sí, sí. Y pues me acuerdo que mi mamá me había dicho, yo pensé que ya había llegado desde hace rato, yo vi una sombra para arriba negra, oscura, que subía hasta tu cuarto. Y de hecho te grité porque se estaba haciendo de cenar. Y pues yo te grité, me dice. Ajá. Pero pues, como veía que no bajabas, pues subí a ver qué. Pero claro. No había nada. Y haga de cuenta que en la noche también empezábamos a escuchar pasos en las escaleras. Sí. Se escuchaba cómo subían y bajaban. Pero me imagino que esto ha de ser de lo como la gente dice que pues la gente recoge sus pasos cuando todavía a uno le toca, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. A manera de despedida. Sí, pero fíjese que yo desde más pequeño, cuando mis abuelitos me decían que en la casa de ellos, porque mi mamá trabajaba en una zapatería y pues mis abuelitos me cuidaban en su casa, me decían que también me ponía a hablar con un señor, me decían que me ponía en una esquina y que me ponía a platicar y que me decían que me ponía a hablar con un viejito, no sé si venga desde antes que me pasen cosas o no Yo sé, creo que sí. Pero eso como de lo que vi abajo de la cama, lo del demonio que se asomaba, no me lo explico y eso siempre lo voy a recordar toda la vida. Claro, Juan Pablo, el color, ¿de qué color era este demonio? Mire, no le puedo asegurar que era rojo, porque no te voy a decir que era rojo, porque la verdad no, del miedo, yo nomás me acuerdo que se asomaba la cara, y con los cuernos hacia atrás grandes, los ojos los tenía muy grandes, con la cara alargada como si fuera de algún animal, de un chivo, no sé, una cara alargada, pero con los cuernos atrás. Eso sí voy a recordar muy bien los cuernos. Vaya que han pasado años, mi querido Juan Pablo, y parece que lo estás viendo. En el momento que estás platicando, lo estás viviendo. Pero, señor don Rubén, créame que no sé si me siga pasando acá, porque aquí donde ando, que también es tu casa, aquí en Texas. Sí, gracias, amigo. Fíjese que también me ha sucedido cosas, a veces la tele se prende de la nada, perfecto, a todo volumen, y voy y la apago y de repente se vuelve a prender. ¿Y está en perfecto estado la televisión? No, la acabamos de comprar hace una semana. Nuevecita, pero ¿por qué se prende? Y de repente vemos sombras también aquí, y como tenemos un periquito, de repente se pone muy alterado y empieza a gritar, pero en la madrugada, y no nos entendemos por qué. ¿Será la casa, Juan Pablo? Que la casa tenga algo y que no lo sabemos. A lo mejor sí, o que venga desde que yo tenía, pues... Sí, que te han estado siguiendo, Juan Pablo. Que te han seguido acechando constantemente. Sí, porque fíjese que una vez yo fui con una señora de esas que leen las cartas. Sí.
y me dijo que pues que yo tenía algo muy fuerte, que tenía que ir a hacerme una limpia, pero yo como nunca le tomé no tomaste en serio importancia, pues yo sí. dije, no, eso no, como yo no soy muy devoto a eso y ni muy creyente, yo nomás con Jesús y pues es al que le rezo. Claro. Y pues uno debe de creer, pues creo que en eso, pero créame que yo rezo y me pongo a rezar y créame que pues no, pero más que nada la fe, creo yo. Sobre todo, mi querido amigo, vamos a seguir en contacto contigo en otra ocasión, mi querido Juan Pablo, porque se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas llamado, con un saludo para Grand Prairie, allá en Texas, originario de Morelia, Michoacán. Te mandamos un abrazo, querido amigo. Así es, gracias, y pues gracias por su atención, y pues un saludo para todos los de la cabina, y pues para Carmen. Gracias, Juan Pablo, muchas gracias por tu Nos sigues llamando, amigo. Disculpen los nervios, pero tú no había hablado con No, hombre, estuvo muy bien. Mucho tiempo. No te preocupes, lo hiciste muy bien. Qué bueno, Juan Pablo. Te mandamos un abrazo, querido amigo, y muchas gracias, Buenas noches. Muchas gracias, don Rubén. Buenas noches. Buenas noches.